Muy buenas a todos, les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy vamos a trabajar un problema que estuvo sin resolver durante muchos años. Estoy hablando del problema de Basilea. Recordemos que el problema de Basilea consiste en encontrar a qué converge la suma infinita de del inverso al cuadrado de los números naturales. Esto es como que usted tome los números naturales, les busque el inverso, es decir, 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, pero al cuadrado. Es decir, esa suma inversa es como que usted se plantee 1 más 1 sobre 4, más 1 sobre 9, más 1 sobre 16, más 1 sobre 25, hasta el infinito. Por muchos años esta suma estuvo sin resolver, hasta que Leonhard Euler, o Euler, como le llaman, encontró a qué converge esa suma utilizando una serie. ¿De acuerdo? En este canal hemos hablado muchas veces de lo que son las series. Conocemos la serie de Maclaurin, de Taylor, de Laurent, de Fourier. En este caso, vamos a ver a qué converge esa suma, pero no lo vamos a hacer como lo hizo Euler. Vamos a utilizar la serie de Fourier. Ese ha sido el tema que hemos estado tratando en los últimos videos. Entonces me parece sumamente interesante probar que utilizando la serie de Fourier podemos llegar a ese resultado. Recordemos que ese resultado tan famoso es pi al cuadrado sobre 6. Ese resultado por primera vez lo encontró Euler. Por eso es que obtuvo una fama mundial. Y por eso ha sido uno de los matemáticos que ha dado muchos aportes en diferentes ramas de la matemática. Entonces, sin más, comencemos a probar ese resultado. Bueno, lo primero que debemos hacer es recordar la serie de Fourier que tenía la forma, vamos a escribirla acá, f de x es igual a a sub n medios más la suma de dn igual 1 hasta infinito de a sub n coseno de n omega sub 0 x más la suma desde n igual 1 hasta infinito de b sub n seno de n omega sub 0 x. Esta serie de Fourier la vamos a utilizar para aproximar esta función específicamente. F de x es igual a x a la 2 en el intervalo de menos 1 a 1. En ese intervalo es que vamos a aproximar esa parábola. Recuerden que esa parábola tiene esta forma. Entonces nos va a servir para encontrar una función, una serie que se repita en ese periodo de menos 1 a 1. Muy bien. Entonces vamos a iniciar a encontrar el coeficiente a sub 0. El coeficiente, bueno, a sub 0 tiene la forma 1 sobre L de menos L a L de f de x. En este caso tendríamos 1 sobre 1 porque L es el límite superior, entonces no hace falta escribirlo, de menos 1 a 1 de x a la 2 de x. Integrando x a la 2 es muy sencillo, x a la 3 sobre 3 evaluado de menos 1 a 1. Si nosotros probamos ese resultado, vamos a llegar a la conclusión de, si evaluamos 1 sería 1/3 y luego menos un tercio. Entonces sería más 1/3, que eso es igual a 2/3. Pero como el a sub 0 en la serie de Fourier va dividido entre 2, de una vez vamos a dividirlo para obtener de una vez esa parte. Esa división me daría 1/3. 1 por 2, 2, 3 por 2, 6 y 2 entre 6 es 1/3. Ya tenemos el a sub 0. También es importante analizar, vamos a encontrar el a sub n. Recordemos que el a sub n va a ser diferente de 0, ya que esta función es una función par. Recuerden que en videos anteriores hemos hablado de que si la serie de Fourier es par, la función que vamos a aproximar, entonces el b sub n va a ser 0. Caso contrario, si fuera impar, el que es 0 es el a sub n.
En este caso, entonces, para ahorrar trabajo y no tener que calcular las dos, vamos a analizar que esta función f de x es igual a x a la 2 es una función par. Recuerden que para determinar si una función es par o impar, lo que debemos hacer es probar que f de x es igual a f de menos x. En este caso, todo elevado al cuadrado es positivo, por eso es que es una función par. Entonces, vamos a iniciar, vamos a calcular esto de acá. Entonces, solamente el a sub n. Entonces, tenemos que 1 sobre L de menos L a L. Vamos a escribir aquí, en este caso, el a sub n, perdón, a sub n no, el f de x coseno de n omega sub 0x de x. Esa es la integral que tenemos que nosotros trabajar. Bueno, convirtiéndola a la integral que vamos a resolver, tenemos a sub n es igual a 1 sobre 1 de menos 1 a 1 de f de x, que habíamos dicho que era x a la 2 coseno de n omega sub 0. Recuerden que es pi sobre L y L es el límite superior, entonces sería n pi x de x. Entonces, esa es la integral que debemos nosotros resolver. Repito lo que dije anteriormente. El que quiere calcular b sub n lo puede hacer, pero se va a dar cuenta que esa integral le va a dar 0. Entonces, en estos casos nos va a ahorrar mucho tiempo, sobre todo en un examen, analizar si la función es par o impar. Muy bien, en este caso voy a utilizar el método tabular para no utilizar el método de partes. Si bien es cierto lo mismo, esto sería 3 veces por partes, ¿verdad? Entonces yo siento que es mejor el método tabular. Entonces vamos a integrar esto. Repito, el que lo quiera hacer por partes perfectamente también lo puede hacer. Vamos a encontrar el aniquilador o el operador diferencial de x a la 2, que sería d a la 3. ¿Por qué d a la 3? Porque con la tercera derivada esta función se aniquila. Veamos. X a la 2, 2x, 2 y 0. La tercera derivada, la función se aniquila. Si hay dudas respecto a eso, simplemente derivamos, pero es importante entender eso del operador diferencial, ¿verdad? Que muchas veces se utilizan las ecuaciones diferenciales como un método alternativo al coeficientes indeterminados. Ok, la función del coseno la vamos a integrar, entonces vamos a decir coseno de n pi x, vamos a equilibrar esto, entonces sería seno de n pi x sobre n pi. Espero que recordemos bien lo que es cálculo integral, el cálculo integral básico en una variable, el más sencillo de todos. Ahora seguimos integrando, entonces sería menos coseno de n pi x sobre n a la 2 pi a la 2. N a la 2 pi a la 2. Y finalmente tenemos que menos seno de n pi x sobre n a la 2, n a la 3 pi a la 3. Aquí lo que estoy haciendo es equilibrando la integral, y para equilibrar la integral siempre es por el inverso de este coeficiente del argumento del coseno, es decir, 1 sobre pi n pi, y cada vez que lo multipliquemos, por eso es que nos queda al cuadrado y luego a la 3. Aquí vamos a multiplicar las diagonales como lo dice el método tabular, que si bien es cierto, al final de cuentas es el mismo método de partes, más menos más, ¿verdad? Esto lo utilizamos mucho los ingenieros para no tener que hacer tanto procedimiento como el método matemático de partes, que si bien es cierto, de ahí es que se deriva este método tabular. Muy bien, entonces ahora lo que nos queda es plantear esta integral. Bueno, vamos a decir que x a la 2, vamos a escribirlo por acá, x a la 2 seno de n pi x sobre n pi. Muy bien. Menos y menos es más, entonces sería más 2x coseno de n pi x sobre n a la 2 pi a la 2. N a la 2 pi a la 2.
Ok, aquí se nos quedó menos 2 seno de n pi x sobre n a la 3 pi a la 3. Bueno, cuidado ahí, ese 0, ¿verdad? Es del método tabular. Muy bien, ahora lo que debemos hacer, recuerden que es una integral definida, entonces hay que tener mucho cuidado, no olvidar ese menos 1 a 1, ¿verdad? Entonces lo que se me ocurre aquí es hacer que los denominadores queden igual. Entonces tendríamos que aquí, para que aquí me quede pi a n a la 2, n a la 3, pi a la 3, le ajusto aquí en el numerador lo que hace falta. Entonces vamos a ver, en el primer caso, bueno, todo me va a quedar sobre n a la 3, pi a la 3. Entonces aquí me quedaría x a la, bueno, no voy a escribir x a la 2 primero. Me quedaría n a la 2, pi a la 2, x a la 2, seno de n, pi x. Muy bien, vamos a ver, si yo simplifico esto, n a la 2 entre n a la 3 me queda n, pi a la 2 entre pi a la 3 me queda el pi, entonces está bien, ¿verdad? Ok, ahora para poder hacer esto acá y que me quede el n a la 3, pi a la 3, donde tengo n a la 2, pi a la 2, sería simplemente ajustar 2 n pi, muy sencillo, x coseno de n pi x, menos este otro, si no hay que hacerle absolutamente nada, menos 2 n pi x. Ok, esto de de cómo se suman o se restan las fracciones es muy objetivo, ¿verdad? Sin embargo, para métodos como estos, de este tipo de matemáticas que estamos trabajando, debemos buscar el mejor método para poder trabajar más simplificadamente. Muy bien, una vez que tenemos esto, bueno, vamos a nada más revisarlo para ver que efectivamente quede bien. Lo veo bien. Entonces, ahora lo que podríamos hacer es evaluarlo. Vamos a evaluarlo. Recordemos que es de menos 1 a 1. Entonces, si evaluamos eso de menos 1 a 1, vamos a ver lo siguiente. Para que no se haga tan largo el procedimiento, lo que yo recomiendo es que tratemos de darle un razonamiento a lo que es el seno y el coseno. Recordemos que en este caso esto de acá es 0. Recuerden que si x vale 1, va a ser seno de pi, de 2pi, de 3pi, siempre va a ser 0, lo mismo ocurre acá. Pero ¿qué ocurre aquí con el coseno de pi y coseno de menos de pi, de 2pi? Vamos a ponerlo en la calculadora. Coseno de pi menos 1 de 2pi 1. Entonces aquí podemos decir que antes de evaluar esto es menos 1 a la n. Ese coseno de n pi x es menos 1 a la n. En este caso sí se nos alternan los signos, ¿verdad? Entonces vamos a simplificarlo antes de evaluarlo, porque si no se vuelve muy tedioso. N a la 2, pi a la 2, x a la 2, por 0, disculpen acá, por 0 se elimina todo, porque todo multiplicado por 0 me da 0, entonces ¿para qué voy a evaluarlo? Aquí sí, aquí sería 2n pi x por menos 1 a la n. Aquí se eliminó sobre n a la 3 pi a la 3. Vean que cuando uno busca la manera de trabajar más simplificadamente, el resultado se presta para poder hacer los cálculos más fácilmente. Muy bien, ok, entonces vamos a evaluar. Tenemos aquí que x es 1, entonces tendríamos 2n pi por menos 1 a la n sobre, bueno, ya vi que eso se va a sumar, entonces bueno, lo importante es que ustedes entiendan y que ilustre todos los pasos. Aquí simplemente cambiamos la x por 1 y ahora la x por menos 1, pero menos del teorema fundamental del cálculo, entonces sería más 2n pi por menos 1 a la n sobre n a la 3
pi a la 3. Ese denominador en común vamos a mantenerlo, como es una suma de fracciones homogéneas. Entonces tendríamos que sería 4, 2 más 2 es 4, n pi por menos 1 a la n. Y hemos calculado el a sub n. Voy a escribirlo aquí porque hace ratos que no lo vemos. Ese es el a sub n. De hecho, vamos a simplificarlo un poco más, porque recuerden que entre más simplificados estén las cosas es mejor. Entonces tenemos 4 por menos 1 a la n, este n pi con n pi a la 3, lo podemos simplificar para que me quede el n a la 2 pi a la 2. Y listo. Vamos entonces a escribir nuestra serie de Fourier de la siguiente forma. Recordemos que, bueno, inicialmente la teníamos a sub n, a sub 0 sobre 2, que me dio 1/3. Vamos a ver si es cierto, porque hace ratos que no lo vemos. El a sub 0, véanlo acá, que es 1/3. Muy bien, es 1/3 más la suma desde n igual 1 hasta infinito de el a sub n, que sería 4 por menos 1 a la n por, sobre n a la 2 pi a la 2 multiplicado por el coseno de n omega sub 0 x, es decir, n omega sub 0 es pi sobre L y L es el límite superior, entonces quedaría n pi x. Y hemos calculado nuestra serie de Fourier. Esta serie, si la escribimos en GeoGebra, podemos ver que la parábola que tiene esta forma nos va a tirar una función que la va a aproximar en ese intervalo de menos 1 a 1. Ahora bien, ¿por qué nos interesa esto? Porque observen que f de x inicialmente tenemos que es x a la 2. X a la 2 es lo mismo que yo escriba 1/3 más la suma desde n igual 1 hasta infinito de, vamos a darle un poquito más de forma a esa serie. Saquemos las constantes. Esta suma depende de n, entonces significa que 4 pi a la 2 son constantes, salen de la suma desde n igual 1 hasta infinito de menos 1 a la n sobre n a la 2. Perdón, sobre n al cuadrado. Bueno, sí, sobre n a la 2. Voy a escribirlo mejor, menos 1 a la n sobre n a la 2. Muy bien. Esa se supone que esa es la igualdad, ¿verdad? Que tenemos nosotros ahí. Ok, casi dejo el coseno. Que me fije, coseno de n pi x. Muy bien, ahora vamos a evaluar el valor de la serie para un punto, para cuando x es 1. Recuerden que una serie se produce de eso, pero vamos a evaluarla cuando x vale 1. Pues si x vale 1, entonces en la igualdad izquierda tendríamos 1 al cuadrado es igual a 1/3 más 4 sobre pi a la 2, la suma desde n igual 1 hasta infinito de menos 1 a la n sobre n a la 2 por coseno de n pi x es lo mismo que menos 1 a la n. Ya lo habíamos dicho. Entonces, simplificando un poco más la expresión, tendríamos 1 a la 2 es 1, vamos a restar, vamos a pasar a este otro lado, este 1/3, es igual a 4 sobre pi a la 2, la suma desde n igual 1 hasta infinito, de aquí multiplicación de potencias de igual base, donde dice se conserva la base, se suman los exponentes, n más n, sería 2n, sobre n a la 2. Sobre n a la 2. Muy bien. Ok, ahora si restamos esto sería 1 menos 3, sería 2/3. 2/3. Ok, de una vez voy a pasar este a multiplicar. Pi a la 2 sobre 4 es igual a la suma desde n igual 1 hasta infinito
d. Ojo con lo que voy a escribir acá, menos 1 a la 2 elevado a la n. Recuerden que esta propiedad es la propiedad de las potencias, potencia de una potencia. Entonces me permite escribir esto como la multiplicación de exponentes. Recuerden que 2 por n es lo mismo que 2n es lo mismo que 2 por n sobre n a la 2. Muy bien, aquí simplificando esto me quedaría pi al cuadrado sextos es lo mismo que la suma desde n igual 1 hasta infinito menos 1 al cuadrado es 1, porque todo elevado al cuadrado es positivo, y 1 elevado a la n, si ustedes tienen 1 elevado a la n, no importa el valor que sea n, siempre me va a dar positivo, siempre y cuando n sea mayor que 1, ¿verdad? Porque si es 0, ya sabemos que todo elevado a la 0 es 1, me va a quedar igual. Pero si es negativo, sería al inverso. Por ejemplo, menos 2 me daría 1. De hecho, siempre va a dar 1. Entonces me quedaría 1 sobre n a la 2. Como pueden ver, hemos llegado al final del ejercicio y hemos encontrado, usando la serie de Fourier, para un valor x igual 1, un resultado sumamente interesante, que es el problema de Basilea. Recuerden que el problema de Basilea inicialmente, vamos a encontrarlo por acá, el problema de Basilea propone la serie de n igual 1 hasta infinito de 1 sobre n a la 2 es igual a pi a la 2 sobre 6. Gracias a la serie de Fourier, una vez que tenemos la aproximación de la función x a la 2, evaluando para x igual 1, podemos encontrar el resultado de esta serie. Y esta serie converge a pi al cuadrado sobre 6. Ese es el resultado que tuvo Euler, ¿verdad? Pero utilizando otro método. En este caso nosotros en este canal usamos mucho las transformadas y en este caso las series de Fourier. Es importante entender que estas series, este tipo de series, convergen siempre y cuando n sea mayor que 1, ¿verdad? Porque recuerden que si tenemos la famosa serie, la suma de n igual 1 hasta infinito de 1 sobre n, eso es una serie armónica. Y recordemos que las series armónicas tienen la característica de que crecen, pero muy despacio. Es decir, esa serie armónica de 1 sobre n es divergente, pero lo hace muy despacio. Y también, ya si ampliamos más ese exponente, puede ser complejo, ya pasaríamos a la función z de Riemann, ¿verdad? Para ciertos valores específicos. Pero eso lo dejaríamos para el próximo video. Lo importante acá es entender que gracias a la serie de Fourier encontramos un resultado bastante importante y mediante un método alternativo. Entonces, espero que les haya gustado el video. Cualquier duda, cualquier consulta en la caja de comentarios. Los invito a suscribirse a mi canal y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.